buenas, Dios les bendiga. Hola. Hola, estamos en el podcast número 14 y vamos a seguir con la secuencia sobre el corazón. El anterior podcast estuvimos hablando del corazón endurecido y hoy vamos a hablar del corazón humillado. Y vamos a presentárselo todo al Señor y dejarlo todo en las manos de Dios. Amén. Amén. Va a estar orando nuestra hermana Alicia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor amado, por este tiempo. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Vengo presentando este tiempo junto con mis hermanos, Espíritu Santo, para que seas tú apoderándote desde el principio hasta el final, Señor amado, de todo lo que vamos a hablar, Espíritu Santo, poder compartir esa palabra que tú has puesto en nuestro corazón, Señor amado, esperando, Espíritu Santo, que sea de bendición para todo aquel que vaya a escucharla, Señor amado. Yo te presento este tiempo y te doy las gracias y que sea tu Espíritu hablando a través de nuestras vidas, Señor Jesús, y que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre y para que conozcan más de ti, Señor amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 O sea, el tema era el corazón humillado, chicos. ¿Y vosotros qué pensáis que es el corazón humillado? Pues para mí el corazón humillado es como reconocer que no somos perfectos. Amén. Entonces que nos falta como reconocer esa condición de lo que nosotros como humanos somos y que necesitamos de Dios para ser mejor delante de Él y de los hombres, ¿no? También. Amén. Un corazón humillado también puede ser aceptas tus errores, ¿no? O aceptas tus errores. Amén, lo que ha dicho el reconocer. Reconocer, por ejemplo, cuando yo tengo un corazón humillado, reconozco que necesito a Dios. Y humillarse significa que ya no dependo de mí, sino que dependo de Dios. Cuando yo me humillo es porque sé que dependo del Señor, porque necesito de Él, y es como que ya no soy yo. Me humillo porque sé que necesito de Él y que tengo que depender de Él. Entonces por eso tiene que haber esa humillación. Pues yo estaba mirando el significado de humillación y es inclinar a doblar una parte del cuerpo. Pero me llama la atención porque también significa no tener el corazón ni con orgullo, ni con arrogancia, ni con altivez. Porque muchas veces quizás nos doblamos en persona, nos inclinamos nuestros rostros, oramos, pero quizás en el corazón tenemos orgullo, tenemos altivez, cuando decimos un corazón humillado, tiene que ser de corazón, de verdad, porque no sirve que simplemente estemos inclinados del cuerpo presente cuando nuestro corazón está lleno de orgullo y, como dices, no aceptamos que hay un Dios vivo, que un Dios grande, un Dios soberano, ¿verdad? Sí. Yo tengo el concepto de humillarse, que significa aceptar o reconocer mi condición, o sea, lo que yo he hecho de lo que soy, como estoy, y he hecho con respecto a lo que Dios dice que debería hacer, estar y hacer. Es despojarse del yo, dejar el orgullo, la idolatría, la vanagloria y sujetarse al Dios Altísimo, obedeciendo el mandamiento establecido en su palabra. Eso es lo que yo tengo como significado de humillación espiritual, ¿no? También estamos hablando. Pues mira, yo quiero buscar el Salmos. Yo creo que este versículo lo hemos buscado todos. Salmos 51, 17. Pero en sí, bueno, vamos a buscarlo, 51, 17. Bueno, amén. Porque lo sabéis, ¿no? Sí. 51, 17. Sabía que me iban a traer mucho. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no menospreciarás tú, oh Dios. Pero yo me quiero enfocar que en esta historia fue cuando David pecó con Betsabé. Amén. Y le decía David, ¿no? El versículo que dice, el corazón contrito y humillado no menospreciarás tú, Dios. O sea, en la humillación de David, que no me bloquee, en la humillación de David con un corazón contrito y humillado era porque había pecado. Exacto. Entonces, reconocer. lo que estamos hablando es verdad, exactamente, el reconocer, pero también el arrepentirnos, porque después de reconocer tiene que haber un arrepentimiento. Y me llama mucho la atención este versículo por eso mismo, porque David estaba reconociendo su estado. Señor, perdóname. O sea, el Señor ya decía, no quiero sacrificios, no quiero porque antiguamente, como sabemos, para que el Señor perdone nuestros pecados había que matar el mejor, ¿verdad? Todos hacen la historia así.
No quiero holocausto, no quiero sacrificio, quiero un corazón humillado. Y el Señor también nos dice eso, no quiero más sacrificio. ¿De qué me sirve que estés 4 horas orando o que estés 2 días ayunando si verdaderamente no hay un arrepentimiento, si no tenemos un corazón humillado? Así es, pues me quiero enfocar un poquito sobre la historia de David, para los que no la saben. David era un hombre muy íntegro y que en sí era temeroso de Dios. Amén. Pero llegó una vez que se enamoró de Betsabé, una vez que se estaba ya bañando, Así es. y ellas tenían un esposo que se llamaba Urías. Entonces Urías estaba en el comando en la batalla porque David los había enviado al pueblo de Israel y a su ejército a batallar contra cuyo pueblo. Después de eso, que vio cómo se disgustó, se admiró a Betsabé que se bañaba, entonces pues mandó a que la llamara y bueno, se acostó con ella y todo y entonces quedó ella en embarazo y él intentó de hacer de que Urias se acostara con ella, pero no pudo no se acostó con ella, pero al final pues mandó otra vez a David a batallar, pero que fuera al frente de mando para que él perdiera la vida. Y sin embargo, sí, él perdió la vida. Y pues Betsabé tuvo al niño y pues Dios había mandado mediante un profeta a que le dijera a David lo que había hecho delante de sus ojos. Amén. Y que lo había menospreciado lo que Dios le había mandado a hacer, le había dicho que hiciera y no lo hizo, no guardó sus mandamientos. Entonces cuando nació el niño, el Dios tocó al niño y al séptimo día el niño murió, pero en el transcurso de esos días de que el niño muriera, pues David se postró ante él, ayunó y todo, hizo todo en esos días, pero Dios sin embargo le quitó la vida al niño. Entonces cuando digamos nosotros no tenemos un corazón de verdad humillado ante la palabra de Dios, ante la presencia de Dios, pues nosotros por lo general hacemos lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros nos dejamos gobernar por la carne, mejor dicho. Y no dejamos de tener ese temor hacia Dios y no guardamos los mandamientos. Entonces, el tener el corazón humillado siempre ante Dios es importante porque conlleva que nosotros siempre guardemos el temor a Dios y no nos apartemos de la presencia como hizo David, que pues sufrió por la pérdida del niño, aunque Hubo consecuencias. hubo consecuencias, aunque bueno, después ella quedó en embarazo, ahí fue cuando nació Salomón y esa es la historia. Amén. Me voy a tocar el punto que dijo de arrepentirse. Amén. Amén. También tenía yo apuntado esto de que arrepentirse es humillarse. Amén. Y tenemos muchos pasajes bíblicos, amén, de que vemos de que hombres, amén, de Dios, pues se arrepintieron, amén, de cosas. Por ejemplo, nos conocemos la historia de un Jonás, amén, que quería huir de la presencia del Señor y tal, ¿no? Y se fue al pez y eso. Y desde ahí él, digamos, se arrepintió, invocó al Señor y lo dice su palabra, en mi angustia invoqué al Señor, amén. Y el Señor lo escuchó y lo mandó a sacar del pez. Entonces, cuando realmente nos arrepentimos, amén, nos humillamos, amén. Entonces, como decía, si le pedimos al Señor, amén, que nos perdone, es porque estamos humillados ante Él y hay un arrepentimiento de que nos equivocamos. Acepto, sí, que me equivoqué, que fallé. El Señor perdona, el Señor restaura, pero siempre y cuando hay una humillación en nuestro corazón, porque podemos, Señor, perdóname, pero igual en nuestro corazón todavía no está ese querer de verdad, de que nos arrepentimos o el querer de que nos humillamos realmente, porque muchas veces podemos decir al Señor, perdóname. He escuchado a muchas personas de decir, quizás han dicho algo y luego dicen, Señor, perdóname, pero ya lo hacen como típico, una frase de decir, Dios, Señor, perdóname, pero sin humillación. Entonces, sin humillación, ¿cómo el Señor va a perdonar? ¿Me entiendes? Entonces, quería tocar ese punto. Y hablando de lo que está diciendo Alicia, me encanta porque dice en 2 de Crónicas 7:14, dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Pero está mirando otra versión y dice, y abandona su mala conducta. Claro. Como lo que estaba diciendo Alicia, ¿verdad? Sí. Cuando verdaderamente hay una humillación de verdad, porque no, como decía, no solamente es decirlo, de verdad hay una humillación de verdad de corazón, o sea, cambia la conducta, ya no vuelves a hacerlo.
Porque el arrepentirnos no simplemente es llorar o decirle, Señor, perdóname, es cambiar la conducta, es arrepentirnos, pero cambiar también. Amén. Sí, 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 sí. A ver, es muy importante también el Salmo 51, la última parte, donde al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. A ver, podemos ver realmente que en sí el tema se trata de un corazón contrito y humillado. ¿A quién? A Dios. Porque muchas veces, como han dicho nuestros hermanos, han dicho los hermanos, ¿no? Sabemos, conocemos nuestro pecado o se nos sale frases como dice la hermana, dice, ay Dios perdóname, ¿no? Y hemos hecho algo que quizás a Dios no le agrada, ¿no? Y más importante de todo esto es que nosotros, o sea, como hijos de Dios, porque la misma palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros todos muchas veces tenemos conocimiento de lo que hacemos y cómo actuamos. Y es donde Dios verdaderamente quiere un corazón contrito y humillado diariamente como hijos de Dios. Es que si supiéramos la importancia, amén, de lo que es humillarse delante del Señor, amén. Dice Mateo 18:4. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de Dios. O sea, que el humillarse, la importancia que tiene, amén, lo grande que es. Imagínate que el que se humilla como este niño, dice, amén, porque el tema de esta palabra es, ¿quién es el mayor? Amén, se estaban preguntando quién es el mayor. Amén. Y el Señor les respondió, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, hay una gran importancia de la humillación. Y es que tenemos que entender, amén, que en la humillación podemos cambiar nuestra forma de vivir y aún no solo nuestra vida, sino que nuestra descendencia. Amén. Porque si yo me humillo, amén, yo puedo cambiar mi vida, mi manera de ser y tal. Hay una historia, amén, que creo que está en Primera de Reyes, amén, si no me equivoco. Primera de Reyes 21. Yo creo que la debemos de saber, amén. Acab y la viña de Nabot, amén. Este hombre le quería quitar la viña a Nabot, amén, pero claro, no sabía porque apreciaba lo que era del Señor, amén. Y claro, entonces su mujer, Jezabel, lo mató, digamos, a Nabot para poder darle la viña a su esposo. Entonces el Señor habló a Acab y le dijo, amén, en pocas palabras, que moriría, amén. Entonces dice el capítulo de Primera de Reyes 21:27, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. La importancia de andar humillado, amén. ¿Qué pasó? Entonces vino palabra de Jehová a Elías, que fue el que le habló. Amén. Las palabras del Señor. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Le ha dicho. Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. El Señor se arrepintió de lo que había dicho sobre él, amén, que iba a morir, digamos. Entonces, al ver que anduvo humillado, amén, a ver el cambio en su corazón, la humillación, amén, de que escuchó sobre las palabras del Señor, amén, y las creyó y anduvo humillado, el Señor le cambió. ¿Cómo nos puede cambiar la vida, amén, si cuando nos humillamos delante del Señor? Entonces creo que es muy importante, amén, que sepamos la importancia de la humillación, amén. Yo me quería enfocar un poquito sobre el corazón de un niño, o sea, un corazón de un niño que es un corazón limpio, un corazón que no tiene pecados. Por eso dice la palabra. Que hay que volver a ser como niños y bueno, y eso. Ese será el mayor. Y bueno, hay una palabra que también me viene a la cabeza que dice Jesús, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado, o sea, como que es una contradicción. Tengo ese punto también. O sea, esa es una palabra que hay y que debes saber que en el reino de los cielos los que son grandes, como los querubines, los arcángeles, son los que sirven a los demás, porque amén. Jesús mismo enseñaba que el que quiera hacerse grande tiene que servir al más pequeños. Entonces podemos ver que si nosotros queremos eso en nuestras vidas, tenemos que caminar conforme a lo que Jesús dice, al Hijo de Dios.
Porque hoy en día, ¿cómo vivimos en este mundo? En este mundo, el mayor es el que manda al menor, ¿no? A los peones, como en el juego del ajedrez. Pero si nosotros fuéramos como Jesús dice, como si de verdad si andáramos con un corazón como el de Jesús, haríamos todo lo contrario. Ahora, Pues, perdón, no sé. no habría, no habría altivez de corazón, no habría envidias, no habría, o sea, nada de lo que... Entonces eso. Eso. Me llama la atención lo que estás diciendo porque nuestro ejemplo también tiene que ser el más grande, ¿no? Jesús cuando bajó aquí a la tierra. Bueno, primero voy a leer Mateo 11:29, que dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero me llama la atención porque estamos hablando de que el corazón humillado es arrepentimiento, ¿verdad? Pero también el corazón humillado es aceptar la voluntad de Dios. Lo que hemos dicho antes. Por eso. Y el mejor ejemplo tenemos el de Jesús. Jesús vino aquí a la tierra y dijo: pasa de mí esta copa, Dios, Padre, pasa de mí esta copa. Y dijo: no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. O sea, aceptó la voluntad de Dios. Por eso, cuando hemos dicho al principio, ya es humillarse, es que ya sabemos que ya no dependemos de nosotros, Por sino eso. que dependemos de Él. Yo tengo aquí una frasecita que te dejo la hermana. Dice: ¿cuál es el significado de humillarse? Es rebajarse voluntariamente ante determinada situación o persona. Entonces, hay personas que creen que el humillarse ante una persona es rebajarse ante él. Qué bueno. No, porque yo creo que uno aprende más desde el momento en que tú estás siendo humillado ante la persona, porque desde ahí es donde tú, de verdad... Pero ahí es el punto donde dijiste antes, de que cuando nos humillamos, seremos enaltecidos. Por eso dice, está en 1 de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sabemos que al humillarnos, muchos sí, los que no saben y tal, dirán: mira cómo se humilla delante de tal persona y tal. O sea, se creen que somos poco, amén. O muchas veces nos hemos sentido como menospreciados por humillarnos, amén. O sea, como el que ora en secreto y eso. Dios Sí, lo que has dicho es. Amén, sí. Aquí donde la hermana y Alicia, no, pues, desde la hermana Alicia dice: ¿quién es el mayor? Amén. Imagínense que pongámonos en ese ejemplo donde Jesús estaba con estas personas, ¿no? Y lo pudo haber comparado con la persona más grande, el más poderoso de esos tiempos, ¿no? Y lo comparó con un niño. Ahí, o sea, Dios, en el simple hecho de decir: cualquiera que se humille como este niño, heredará los reinos de los cielos, amén. Y sabemos que como humanos, como jóvenes, como adolescentes, vamos a pasar por situaciones que muchas veces vamos a tener que doblegar, quizás nuestro carácter, nuestro orgullo, y lo hay. ¿Por qué te digo? Porque a mí este versículo es que me ha marcado mucho últimamente, y dice: y digo, de cierto os digo que si os volvéis y hacéis como niños, es muy importante que yo, o sea, una vez que sé la palabra de Dios, que Dios no le agrada los corazones altivos, sino los corazones humillados. Y podemos ver que, o sea, la palabra de Dios es clara. Muchas veces nosotros es como que la agarramos a nuestra conveniencia, ¿no? En la actualidad. Por eso hay muchos como estancamientos de ministerios, muchas veces porque agarramos la palabra de acuerdo a nuestra conveniencia o a lo que estamos viviendo. Estamos de dirección del espíritu. Incluso yo agregaría que los niños también, ¿qué hace un niño? Aprender también, ¿no? De saber aprender. Una persona que es altiva o que es arrogante, no quiere aprender, se piensan que es autosuficiente, me lo sé todo, yo no puedo, no hace falta que me des un consejo, no hace falta que me corrija, no hace falta... Y eso también, como dice, ¿no? La palabra que tenemos que ser como niños, de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué hacen los niños? Aprender, querer aprender. Y repiten como loros. Por eso es que desde niños hay que formar una palabra de Dios para que ellos tengan un corazón que de verdad... Es que ese ejemplo de los niños pues es en todo, en general. Porque, por ejemplo, los niños, ¿has visto los niños que están jugando y tal y de repente se pelean y tal? Y al momento están como que no ha pasado nada. Exactamente. Entonces... Que nosotros, yo creo que en nuestro crecer, físicamente digo yo, aprendemos muchas cosas, como decimos, muchos resabios, muchas cosas del mundo. Entonces eso hace que nos separemos de Dios sin nosotros quererlo. Y cuando estamos en los caminos de Dios, pues cuando nos damos cuenta verdaderamente de lo que hemos cosechado durante todo este tiempo en nuestro corazón.
y es lo que Dios quiere que cambiemos. Amén. Humildemente. Por eso acá tengo una palabra que dice que la humildad es saber reconocer nuestros puntos bajos para poder aprender y empoderarnos eventualmente. La humildad habla realmente de nuestra dignidad. O sea, cuando la humildad va cogida de la mano con la dignidad. Entonces eso es lo que nosotros aprendemos de ser humildes, y humildes en todo sentido. O sea, humilde es saber reconocer, saber que alguien nos puede dar también un consejo, saber de que nos vamos a equivocar por mucho que conozcamos de la palabra de Dios. Todo esto se llama humildad y va pues de la mano con la dignidad también que nos presenta cada uno de cómo nos estamos enfocando en las cosas de Dios. Pues mira, yo quiero coger el ejemplo también de Job. Todos sabemos la historia, pero quiero leerla, que en Job 1:20-22 dice: Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Me llama la atención porque dice que rasgó su manto y rasuró su cabeza. Y se postró en tierra y adoró. O sea, tenía un corazón, se humilló. Tenía un corazón humillado. Todos sabemos la historia, pasó por muchísimas circunstancias, el garbanzo le fue quitado, tuvo lepra, pero él no renegó en un momento. Él no dijo: ay, mira, Señor, por tu culpa. No, él incluso dice la palabra que maldijo su vida, pero eso fue también por el dolor que estaba pasando, pero en ningún momento renegó de Dios. Fíjate lo que dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Se juró de sí mismo, pero no, nunca de Dios. O sea, incluso hubieron profetas o personas de Dios que querían quebrantar el corazón de Job, pero ninguno pudo. O sea, los tres mayores que dicen las palabras, solo uno, el cuarto, que quedó callado, porque se supone que los mayores eran que tenían tal sabiduría, pero el momento que fue usado por Dios fue que hizo cambiar el concepto de lo que Job tenía sobre sí mismo, sobre lo que estaba pasando. Muy bueno. Y pues qué mejor ejemplo que la humillación que Jesús pasó pues durante que lo cogieron prácticamente hasta la cruz, en su muerte en la cruz. Amén. Yo tengo acá que dice que hay una palabra que describe ser en forma de Dios, que es morfe. ¿Qué es morfe? Se refiere a la forma esencial de algo. Esto es la naturaleza de algo en la cual no cambia. Por ende, Jesús era en forma de Dios, describe la esencia de su persona. O sea, Jesús era en sí Dios mismo. Pero esta es la esencia de lo que es Dios, la esencia de lo que es Jesús en Dios. Como digamos, ¿qué componentes contiene el agua? Todos esos componentes lo forman para poder que el agua exista. De así mismo es Dios, el Espíritu y el Padre, Jesús, los tres. Eso es la esencia de los tres. Y bueno, pues alguien quiere apoyarme. Lo que dices de que Jesús, de que Jesús, claro, es el mayor ejemplo, amén, en todo, ¿sabes? En todo, o sea, de Jesús. Nada que decir. Y nada, tengo un punto de que, ¿cómo sabemos que Dios está con nosotros, amén? Cuando somos humildes y nos humillamos. Creo que sabemos, amén, porque como dicen tantos versículos, amén, que mismo el que estaba leyendo el Salmo 51, amén, de que ese corazón no desprecia el Señor, amén, y también lo dice su palabra, amén. En Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y dice también el 66:2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Entonces ahí sabemos, amén, que el Señor está con nosotros cuando hay en nosotros esa humillación, esa humildad, amén, de que sabemos que si
que si somos humildes delante del Señor, primeramente, amén, delante del Señor en su presencia, porque delante de Él pues estamos desnudos y tal, y como somos en su presencia, si realmente cuando entramos a esa presencia, amén, y nos humillamos y somos humildes, si lo hacemos verdaderamente de corazón, así seremos fuera, no solamente en ese tiempo de intimidad, sino que esa humildad se notará, amén, de que hay ese encuentro, esa humillación en lo secreto con el Señor, porque mismo lo dice también su palabra, amén, que lo que hacemos en oculto, Él lo va a sacar a la luz, amén. Entonces, lo que si nosotros vamos y nos humillamos delante del Señor, se nos va a hacer fácil ser humildes y humillarnos en cualquier circunstancia, aún dice la palabra cuando todavía nosotros, digamos, por ejemplo, yo no le he hecho nada a mi hermano y tal, pero si me tengo que humillar, me humillo, amén. Entonces, eso es porque el Señor está con nosotros, amén. Tenemos esa facilidad de humillarnos delante o de pedir perdón, amén. Cuando nosotros pedimos perdón, pues nos humillamos, aún cuando no tenemos la culpa, pero hay que pedir perdón, dice el Señor, aún cuando no hemos hecho nada, sino que aún cuando el otro nos haya ofendido. Sí, pues como si estuviera en juego nuestra vida espiritual, o sea, porque si nosotros queremos como librar esa presión, pues debemos como de humillarnos ante la persona, si a veces no tenga razón, pero a veces el humillarse hace que la persona cambie de concepto o se ponga a pensar de lo que tal vez está pasando la situación, que tal vez reconozca él que no debería él de humillarse, sino él de humillarse ante él, porque eso es lo que nos hace verdaderamente humanos, porque, bueno, también hay que equivocarnos, claro, pero el reconocer hace que nosotros crezcamos como persona y también entonces, en el espíritu también crecemos, porque si andamos conforme a la palabra de Dios, pues vamos a crecer espiritualmente y es lo que Dios quiere, que nosotros miremos lo que nosotros tenemos en el corazón, porque a veces Dios nos permite mostrar lo que hay en nuestro corazón. Amén. Cuando reconocemos eso, entonces nuestro enfoque va a ser diferente porque ya no vamos a tener ese corazón antiguo que tuvimos pues las veces pasadas o en la vida pasada, que hubiéramos querido que no pues, hubiera sido así, ¿no? O sea, que no hubiera pasado por esos momentos nunca. Y lo que cuesta, tener un corazón humilde, humillado, lo que cuesta, y por algo el Señor lo dice, ¿no? Que el que sea como ese será el mayor en el reino de los cielos, porque no cualquiera es humilde por ser humilde, ni cualquiera se humilla por humillarse, sino que cuesta llegar a ese punto, cuesta ese proceso, cuesta un montón. Incluso Jesús dice en una palabra que él era menor que los ángeles y aún los ángeles venían y le servían. O sea, cuando él vino como hombre, él se despojó de sí mismo de ser un Dios, porque era el Hijo de Dios. Amén. Entonces, por lo tanto, tenía una parte en el reino de los cielos, porque pues hacer, digamos, un hijo, como el hijo, viene a recibir la herencia pues, del Padre. Entonces, cuando él se despojó de sí mismo, él nunca llegó aunque dijo una palabra que si él quisiera, él podía mandar ángeles para que le sirvieran, pero él nunca lo hizo, porque el objetivo de él no era ese, sino el objetivo de él era morir por nosotros, despojando de sí mismo en esa cruz del Calvario, dice. Y al despojarse de eso, de ser un Dios, quería decir que venía como hombre, como nosotros, y aún más se humillaría por nosotros. O sea que lo que Jesús ha hecho es algo que es muy, digamos, un ejemplo. Toda su vida hasta llegar a la cruz del Calvario fue humillarse, lo vemos en muchos ejemplos, cuando lavó los pies de sus discípulos. Entonces vemos que se humilló, o sea, nos estaba dando siempre, toda su vida, no solo fue en la cruz del Calvario, sino que toda su vida fue de humillación, por decirlo así. Algo muy importante, porque imagínate también, ¿no? En ese tiempo Jesús pudo ser bautizado por alguien más de la ley, un personaje público más reconocido. ¿Y quién fue? Juan el Bautista, uno de los apóstoles, ¿no? Que nos enseña realmente que dependientemente de las personas que te rodeen, ¿no? Y Dios conocía el corazón de sus discípulos. Y eso es muy importante, porque imagínate que esa es la palabra en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién no conocerá? Jesucristo. Estamos hablando de un corazón humillado ante Jesús.
hablándole a una generación de jóvenes, de adolescentes, que necesitamos humillar nuestro corazón a Dios. Porque, amén, porque vamos o estamos viviendo tiempos, ¿no?, donde vienen situaciones a nuestras vidas que, que no las esperamos, amén, que no las esperamos, y Dios te va a meter a unos procesos de que, como dicen los hermanos, amén, es que me llegaba pum a mi corazón, que muchas veces vas a tener que ir a pedir perdón si tú no te das la cuenta. Pero aquí estás hablando de nosotros, no de los jóvenes. Sí. Quiero hablar de la vida de Daniel, que en 10:12 dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, o sea, dice, el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Me llama la atención porque dice que aprendió a humillarse ante la presencia del Señor. Y todos sabemos quién era Daniel. Daniel era el que se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. O sea, y necesitamos nosotros como jóvenes humillarnos ante la presencia del Señor para no contaminarnos, para vivir tener una convicción clara de quién está verdaderamente peleando nuestras batallas y nuestras luchas, ¿no? Así es. Y a quién hemos entregado nuestro corazón, nuestra alma. Porque es que yo creo que de ahí nace todo, ¿no? Un corazón humillado, como decían nuestros hermanos anteriormente. O sea, Jesucristo en todo su trayecto de vida nos venía enseñando lecciones de humildad, de humillación. Siempre era Él el que iba. ¿Y qué pasa hoy en día? Hoy nosotros queremos ser los mandamás, los que, como yo hago esto, pues yo necesito, ¿no? Y cuando verdaderamente el servicio, cuando verdaderamente Jesús servía y hizo cosas como el que lavarle los pies a los discípulos, amén. A sus 12 discípulos lo hizo Jesús, y luego lo del bautismo. Luego está cuando dices tú lo de Daniel, amén. Daniel estuvo en los pozos de los leones, pero Dios conocía el corazón de Daniel. Dios sabía el corazón humillado que tenía Daniel. Luego nos vamos a la historia de David. El proceso que tuvo David también ahí, porque imagínate, muchas veces nosotros decimos que como cristiano, ¿cómo me puede pasar esto, no? O como hijo de Dios, ¿cómo puedo estar viviendo esto? Sí. Y podemos ver que la historia de David, ahí David en un momento de, ¿cómo podemos decir la palabra esta? Y que era conforme al corazón de Dios. Amén, o sea, David tenía proyectado, él tenía declarado la profecía de que él estaba conforme su corazón al de Dios. Imagínate pasar por esas situaciones, y es cuando verdaderamente Dios también te enseña por medio de estos hombres que, o sea, que porque eres hijo de Dios, o sea, Dios también te va a llevar a pisar terrenos que vas a decir, wow, pero ¿qué hago yo aquí? O ¿por qué yo siento esto por cierta persona? O ¿por qué ha sucedido esto, no? Y es cuando ahí verdaderamente Dios quiere que nos demos cuenta que Dios necesita un corazón contrito y humillado. Y podemos ver también que incluso el Señor permite circunstancias en nuestras vidas para humillarnos en el corazón. Tenemos un corazón, de por sí tenemos un corazón orgulloso, altivo, arrogante, y permite situaciones para que nos humillemos ante la presencia del Señor. No, y es que muchas cosas, ¿sabes lo importante? O sea, yo he aprendido mucho. Es que si tú no pasas por ese proceso, tú no te vas a dar cuenta qué corazón tienes o qué corazón estás dando a entender, ¿no? Porque muchas veces vana es la hermosura. Eso es. Y vemos cómo es Dios de bueno, ¿no? Su infinita misericordia, y muchas veces es como cuando Dios probó a Job, ¿no? O sea, le quitó todo. O sea, estaban sus amigos, estaban los tres mayores que dicen, amén, es verdad, se haya leído eso. Los tres mayores, sí. O sea, toditos los hombres de Dios que hicieron algo, ellos fueron confrontados en su tiempo, fueron puestos entre la espada y la pared. Y algo que me llama la atención es cómo Juan el Bautista se humilló prácticamente ante Jesús, porque sabía cómo la gente le decía, ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Él dijo, yo os bautizo con agua, pero viene alguien mucho más poderoso que yo, que no soy digno ni de desatar su calzado. Y cuando vio a Jesús que venía, se dio cuenta porque se descendió el espíritu en paloma. Y Jesús venía que lo bautizara Juan el Bautista, pero ¿qué le dijo Juan el Bautista a Jesús? Le dijo, yo no soy digno de bautizarte, sino que tú me bautices a mí. Pero ¿qué le contestó Jesús con esa humildad que tenía? Dijo, es necesario cumplir la palabra de Dios. O sea, era perfecto, o sea, todo. Y ahí fue cuando Juan el Bautista lo bautizó. Amén. Entonces es increíble cómo Jesús nos enseña lo que es la humildad,
la humillación, o sea, la dignidad de lo que significa, o sea, todo lo que nosotros deberíamos de ser. A mí creo que una conclusión, ¿no? Para ya culminar. Sí, yo creo que ya vamos a ir terminando este podcast. Amén, amén. Entonces vamos a decir cada uno una frase de lo que en esta conversación hemos llevado a cabo. Bueno, pues yo quiero leer un versículo que dice, está en Filipenses 2, 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, como Jesús nos enseñaba. O sea, él siempre no trató de porque fuera sabio el Hijo de Dios, sino que su palabra dice que se despojó de sí mismo. Antes trató de ser inferior como a los demás, pero enseñando con autoridad, como lo que Dios le había enviado a hacer. Entonces, por eso era que las personas se maravillaban de su humildad y de la palabra que él tenía, o sea, esa palabra de poder. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, también nos enseña cómo amar a nuestro prójimo con esa misma humildad, porque todo va ligado a una sola cosa. Amén. Y pues la palabra que yo tengo por esto de humillación, es que va ligado con todo, o sea, humildad, es que es como conforme, nosotros también debemos de tener conforme un corazón, conforme como tuvo David. Ese es como mi lema que debería ser, tener un corazón conforme al de Dios. Yo me quedaría con que un versículo que ha dicho Marlene, que dice que nuestro corazón es perverso y engañoso. Entonces que cada día nos tenemos que escudriñar en la intimidad con el Señor, si verdaderamente tenemos un corazón humillado ante la presencia del Señor, o quizás somos arrogantes y somos altivos y solamente en la presencia del Señor tenemos que examinarnos cada uno de nuestras vidas. A mí, yo me quedaría con la frase de que seamos como el corazón de un joven adolescente que nos está siguiendo. Aprendamos a vivir cada día y pidámosle a Dios que Dios nos dé un corazón diario como de un niño, ¿no? Que sabemos perdonar, que no nos guardemos cosas, ¿no? Que al fin y al cabo lo que nos va a traer a nuestra vida y lo que vamos a perder es la salvación. ¿Verdad? Amén. Así es. Amén. Bueno, el Señor les bendiga, espero que esta bendición esté contando, amén. Yo te quisiera transmitir, amén, que muchas veces van a venir situaciones a tu vida, más si todavía no conoces del Señor y aún cuando empiezas a conocerlo, ahí el Señor va a ir probando más tu corazón, primeramente, porque dice la palabra que de Él mana la vida. Entonces el Señor va a tratar en el corazón primeramente, amén. Él es el que va a ir transformando ese corazón. Entonces, que vayamos al Señor y nos humillemos ante Él, que aprendamos a humillarnos y a reconocer que si queremos ser enaltecidos un día con el Señor, tenemos que humillarnos ante Él, amén. Entonces, que nos humillemos primeramente para que el Señor nos pueda enaltecer, amén. Y que cuando tengamos un corazón humilde, siempre, cada día, busquemos, amén, porque costará mucho para poder llegar a tener un corazón, amén. Por eso cada día tiene que estar esa relación y ese anhelo, ese deseo de pedirle al Señor, amén, que nos dé un corazón humilde, que nos dé un corazón, amén, conforme el de Él y humillarnos en su presencia. La humillación tiene que estar siempre. Tengo que ir a buscar al Señor humillándome. Entonces, que no falte la humillación en nuestro corazón, amén. Quiero decir algo, la humillación es como una reverencia para Dios. Sí. Y pues nada, vamos a despedir este momento y pues espero que haya sido de bendición para ustedes y que lo guarden en su corazón esa palabra. Amén. Dios les bendiga, vamos a terminar este tiempo, amén, orando, amén. Amado Padre, amado Dios, gracias te damos, Señor Jesús, por la vida de nuestra hermana Adriana, la hermana Javi, de la hermana Alicia, Señor Jesús, los de Multimedia, Padre amado, bendecimos y honramos sus vidas, Dios amado. Te damos gracias, Espíritu Santo, por poner el deseo de hacer, Espíritu Santo, de compartir esta pequeña palabra, Dios amado, sobre el corazón humillado, Dios amado. Ayuda a esta generación de jóvenes y adolescentes, Padre amado, que nos van a ver, que van a compartir este video, Señor Jesús. Ábrale sus corazones y ayúdanos a que cada día, Padre amado, nosotros vayamos con un corazón contrito y humillado ante tu presencia, Dios amado, que no importa la situación que estemos pasando, el lugar donde estemos, Jesús, que nuestro corazón se humille primeramente a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para todos, nos vemos en la próxima vez.